Next. La noche de hoy nos acompaña el doctor Jerry Bilbao, especialista en ozonoterapia, el cual nos dará la webinar sobre los síndromes infecciosos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Creo que, a ver, estamos compartiendo ya pantalla. Sí, 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 doc, estamos compartiendo. Perfecto, vamos. Buenas noches. Hoy día La cámara vamos la tiene apagada, doc. a ver, un minuto, por favor. Ya creo que ahora sí. Ahora estamos bien. Ok. Bueno, ah, hoy día vamos a desarrollar la base de lo que nosotros hacemos. Es importante que podamos entender que no solo conectamos el ozono, tenemos que hacer una disquisencia, una investigación con el paciente. Y entre las bondades que vamos a tener del ozono está el hecho de que es un gran apoyo en todos los síndromes infecciosos. Entonces, hoy día vamos a partir nuestro recorrido teniendo en cuenta de que tenemos que saber por qué y en qué momento vamos a usar ozono, la ozonoterapia en pacientes que nos consulten por problemas de tipo infeccioso. El tema de hoy se llama síndromes infecciosos. Quiero darles las buenas noches y pedirles que vayamos este pequeño tiempo que vamos a tener para desarrollar el tema y al final tal vez algunas preguntas que podamos responder. Gracias. Vamos avanzando. Ok, bien. Vamos a definir primero, vamos a definir primero lo que es el síndrome infeccioso en sí mismo. Es decir, hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es una entidad clínica siempre secundaria a una patología subyacente. Tenemos nosotros como base el hecho de que partimos siempre de una injuria, una lesión, y que ésta después va a tomar medidas, ya sean de que se resuelvan rápidamente o que pasen a otras instancias. Pero este síndrome de respuesta inflamatoria es la base por el que debemos partir para poder tomar decisiones. Esta debe ser identificada para instituir un tratamiento adecuado, es decir, no podemos solamente poner el ozono, tenemos que saber por qué ponemos las dosis que vamos a poner, el tiempo que vamos a poner y en qué pacientes les podemos asegurar que estamos haciendo un trabajo para su salud y en qué momento decimos no, porque esto no va adelante, necesita el paciente escapa de los planes de los ozonos, nos volvemos en coadyuvantes del tratamiento y ahí es cuando nosotros tenemos que entender de dar más luces al paciente. Entonces, normalmente es un proceso inflamatorio que se produce y mantiene por la actividad de las células inflamatorias que sintetizan y secretan mediadores pro y antiinflamatorios. Antes habíamos hablado lo siguiente, la célula tiene una reacción inflamatoria y es la defensa del organismo. Ahora, se convierte en esa reacción en un síntoma o un signo de alerta y puede ayudarnos o puede en sí enclaustrarnos dentro de esa reacción y eso va a depender del estilo de vida. Ese estilo de vida es lo que va a determinar la respuesta y yo tengo bien marcado todavía algunos eventos que se dieron en todas las ciudades del mundo. Cuando vino el COVID, la primera información que daban era pacientes que tengan enfermedad de base, pacientes que sean inmunodeprimidos, ancianos y niños son los que van a tener mayor índice de mortalidad. En mi ciudad, una joven 20, entre la década de los 20 años, gestante, ella cae de COVID y el cuadro no hacía presumir mayor problema. En 48 horas estuvo en un distrés respiratorio y a las 36 horas estuvo, perdón, al tercer día falleció. Y uno dice, ¿por qué? Y es que en un momento la proinflamación se convierte en una defensa para que no vayamos mar adentro
o cuando ya tenemos el problema antiinflamatorio es cuando nos metemos en problemas graves, ¿no? Y eso depende del estilo de vida y ahí entra el ejercicio, la alimentación, el peso que llevamos encima, la forma como nosotros encaramos la vida. ¿Ok? Entonces, en ese momento, el conjunto puede englobarse con un término, sistema celular inflamatorio. Y este sistema es el que nosotros vamos a ir paso a paso desarrollándolo. Ok, tenemos un sistema celular inflamatorio cuya misión primero es proteger al organismo. Ese proteger significa todas las armas que están a merced del organismo van a ser usadas. ¿Para qué? Para recuperar la homeostasis, el equilibrio entre todos los sistemas. Es un equilibrio cambiante, no es estático. Antes habíamos hablado que del 100%, por dar un número, probablemente el 80% al 90% de toda la energía que se produce en el organismo va a ser dada cerebro, corazón, hígado, riñones, masa muscular, sistema endocrino, y fíjense que para la inmunidad es cero, prácticamente. Pero cuando hay un ataque al organismo, ese recuperar de homeostasis invierte todo porque el organismo empieza a retirar la energía, las calorías de todos los sistemas para él convertirse en ese 80% y dejarle en 20% al resto. Y eso hace el tercer paso, que favorece la reparación de los tejidos dañados. Hay una activación, por lo tanto, sistémica, es decir, general, global. El organismo despierta todos los sistemas que tiene para su defensa. Es decir, no hay una parte del organismo que no vaya a aportar con un grano de arena para restaurar la homeostasis cuando tenemos una agresión. Y esa activación sistémica se da no por un mensaje, es decir, no por una acción voluntaria, sino una producción masiva de citoquinas, que es algo que ya está codificado en todas las células. Todas tienen este sistema y con la especialidad que tienen aportarán para recuperar la homeostasis que necesita el organismo. Pero cuando el organismo sigue adelante con esa lesión de ser leve y pasa a ser severa, podemos tener en cuenta que habrá una falla orgánica múltiple. Es decir, si todos los sistemas participaron en defender la homeostasis, muchos de los sistemas entrarán en falla. Es decir, y hablamos en medicina, quienes hemos participado un poco de la vida activa en medicina, nos damos cuenta que cuando tenemos un paciente crítico que tiene 3 órganos en falla, estamos hablando que es un paciente que críticamente está a merced de un fallo total y que probablemente si no sale de uno de los órganos, si no se restablece el equilibrio en uno, por lo menos el paciente 48 horas puede que esté, en 48 horas puede que esté, se haya producido un óbito. Entonces, para ese sistema inflamatorio, para esa respuesta inflamatoria, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Hay causas, y las causas una a una no las voy a detallar porque sería quedarnos toda la carrera de medicina repasando esto, pero algunas son graves, otras son consecuencias que pueden, es decir, con rápida respuesta se puede mediar de que no pase a mayores. Entre las causas para este sistema celular inflamatorio, para esta respuesta, tenemos lo que es la sepsis, las endotoxinas circulantes, la enfermedad tromboembólica, enfermedades autoinmunes, hay anafilaxia o alergias que podamos nosotros tener como información genética en las células. Hay agentes físicos, químicos que pueden producir lesiones, sean estos por la electricidad, por el calor, sean por sustancias químicas que vayan a llegar a nuestro cuerpo y puedan producirnos el daño que nos lleve a esta reacción inflamatoria. Uno de los cuadros muy frecuentes que tenemos es la pancreatitis aguda, y en realidad todos tenemos el temor a un infarto, a un paro cardíaco. Deberíamos tener más miedo a una pancreatitis aguda porque es más común y el problema es que es más severa, con daños mucho más aparatosos, si se quiere. Ahí está el infarto, el miocardio, el politraumatismo, que esto es un evento que se da, generalmente son accidentes. Y el paciente que tiene un trauma que va más allá de un órgano, empieza en el sistema Apache a sumar
Y este sistema nos dice qué paciente va a ir a complicación y debemos de tomar en cuenta este porcentaje, ¿verdad? Tenemos el cáncer como una enfermedad silente, silenciosa, que cuando despierta, cuando da las alarmas, generalmente nos pone ya en un estado de alerta en desventaja. ¿Por qué? Porque el cáncer ya nos consumió parte de lo que nosotros tenemos como defensa. Quienes entran a cirugía general son la cirugía, mientras más grande la agresión es más fuerte, más severa, la reacción por lo tanto va a ser mayor. Pacientes que por alguna razón, sea por sangrado o por pérdida de líquidos, que entran en shock, y pacientes hemodializados crónicamente, ya que estos pacientes tienen una característica, tienen ya un órgano en déficit, pero tienen un medio interno problemático, es decir, no llegaron a la diálisis porque sí, llegaron con un órgano dañado y una patología que probablemente está tomando otros órganos y por lo tanto este paciente con seguridad va a tener una reacción inflamatoria severa. Ahora, hemos dicho que la enfermedad va a ir de leve a severa. Eso no indica que la reacción será distinta. Será la misma, pero la intensidad es mayor. Cuando nosotros tenemos este cuadro, nos va a indicar cuándo nosotros tenemos que tomar en cuenta en algún momento de tomar una medida desde el comienzo. Podemos ser artistas principales con el ozono, pero en algún momento nos volvemos en artistas secundarios porque ya somos coadyuvantes en una patología mayor. Esta reacción inflamatoria empieza produciendo un bloqueo de citocromosidasa, hay un impedimento para la producción de energía y hay un daño multisistémico. Estamos hablando de patología leve. Como vamos a ver más adelante, esta patología se resuelve por sí sola. Tengo pacientes que cuando vienen y me dicen, doctor, estoy mal eso, y me dicen que es probablemente por alguna comida que se dio. Yo le digo, la primera pregunta que le hago, ¿tomó un mate de manzanilla? Porque si es eso, con ese mate de manzanilla es suficiente, pero si tomó y no se dio, entonces ya nos dieron la alarma de que algo más está pasando. Y este cuadro se da primero con una reacción sobre el factor nuclear kappa beta que va a desencadenar citoquinas circulantes. Estas citoquinas, las 5 que tengo aquí, tienen lesiones directas que van a producir problemas directos sobre primero la célula, el órgano y todo el organismo. O sea, ven cómo va. La medicina me la enseñaron hace décadas atrás. Primero era el órgano y sabíamos que el paciente tenía un daño hepático y íbamos a buscar el daño hepático en el hígado. Ahora tenemos que buscar el daño en la célula primero. Y vamos a ver cómo el daño no es solamente un órgano. Con el mismo daño se está circulando las citoquinas y va a haber un daño general. Entonces, entre las citoquinas que tenemos son el factor de necrosis tisular alfa, tenemos la citoquina IL-6, IL-1B, IL-8 y IL-10. Estas 5 tienen una acción directa que va a propiciar aquí tengo el óxido nítrico. El óxido nítrico en dosis, en un nivel adecuado, es bueno para el organismo, nos da la capacidad de reacción. Pero cuando hay esta lesión por estas citoquinas circulantes, el excedente o la sensibilidad del óxido nítrico pasa a ser mayor y va a empezar a producir primero una vasodilatación generalizada. Hay un aumento de la permeabilidad sistémica, hay una disminución del volumen circulante. Imaginemos lo siguiente, el paciente ya está en una agresión que de leve pasó a moderada y entonces empezamos a notar dentro de los síntomas un cambio en la presión arterial, empezamos a notar algunos otros síntomas que nos dicen paciente que está entrando en shock. Entonces nosotros ya tenemos que tener mucho cuidado de saber que la reacción se desbordó, salió, pero al mismo tiempo tenemos el otro componente que son las especies reactivas de oxígeno que están acumulándose rápidamente en el organismo y ellos van a ser los cambios responsables de los cambios hemodinámicos.
Hay factores determinantes para esta reacción inflamatoria. Ah, hay una instauración al segundo día de presentar la lesión o patología causante, es decir, normalmente el paciente llega al tercer día al consultorio. Primer día él nota que hay ciertos cambios que no puede determinar. El segundo día ya los cambios son más específicos y el tercer día tocaron las alarmas para que el paciente vaya a la consulta médica. Muchas veces ya nos topamos con un paciente que está entrando en shock sin que él se dé cuenta o una falla ya de uno o más órganos. Y hay una severidad de acuerdo al diagnóstico que podamos instaurar. Sin embargo, el inicio en las primeras 24 horas da el pronóstico para el paciente. Por eso es que es importante, todo médico que recibe un paciente, todos los que hacemos ozonoterapia, entendamos que la ozonoterapia es algo maravilloso, pero tenemos que saber discernir qué paciente nosotros vamos a tomar desde el inicio y en qué condiciones primero vamos a actuar. El paciente tiene una capacidad, dice el hospedero, de desarrollar una respuesta inflamatoria efectiva. Y es por lo que les dije, algunos cuadros se van a resolver y el paciente al día siguiente va a estar en su actividad propia. Otros irá en un descenso marcado que nos tiene que llamar la atención porque normalmente es ahí donde el médico se mete en problemas cuando deja pasar estos cuadros sin haber hecho las reevaluaciones correspondientes. Tiene que haber una reanimación inicial adecuada en las primeras horas. Es decir, si un paciente, no hablemos de un infarto, no hablemos de una sepsis mayor, porque normalmente esos cuadros empezaron siendo leves. Pero hablemos de que si un paciente entra en un cuadro, en una infección gastrointestinal y empieza con despeños diarreicos, el reanimarlo rápidamente significa asistirlo con rehidratación. Y esto cuando se hace en las primeras horas, el paciente responde rápidamente. Si empezamos haciendo ozono más antibióticos, vamos a eliminar los focos sépticos. Y si empezamos una dieta enteral temprana, es decir, dando calidad en la alimentación y la calidad adecuada de acuerdo al cuadro que el paciente tiene, este va a ir desarrollando otro tipo de sustancias dentro del intestino que van a condicionar la respuesta que el paciente necesita. Perdón. ¿Ok? Ahora, las medidas utilizadas para disminuir al máximo el tiempo de exposición al proceso es importante. Es decir, mientras más rápido nosotros empezamos a tomar medidas en mantener líquidos adecuados, en bloquear la descarga de citoquinas, en mantener un estado proinflamatorio, no antiinflamatorio, nos dará la ventaja para poder llegar a buen término. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir avanzando, por favor. Ahora, nosotros tenemos lo siguiente. Hemos dicho que el óxido nítrico va a causar vasodilatación. Entonces, la primera cosa que vamos a tener la acción es el endotelio. Y esto por lógica, todo paciente que llega con un poco de rubor, que llega con un poco de fiebre, con seguridad ya está viendo cambios en el endotelio que está permitiendo todo ese tipo de reacciones. Ahora, hay una lesión mecánica que puede ser física, puede ser hipóxica, reperfusión o infección. Estas cuatro lesiones engloban generalmente el 99% de todos los pacientes que vemos. El paciente acude a la consulta de acuerdo a la especialidad, pero si ustedes hacen sentido común, estas cuatro lesiones son las que van a marcar el inicio de todo lo que viene por detrás. Y es lo que les expliqué. Una vez que se instaura la lesión, el siguiente paso es la descarga, la activación, perdón, del factor nuclear kappa beta en el núcleo de la célula. Esto condiciona la liberación de citoquinas, formación de radicales libres, proteínas bacterianas, lipopolisacáridos y la reacción sobre los linfocitos T, que esta es una del camino normal que el paciente tiene que seguir. Ahora, cuando el paciente entra en esa reacción, tenemos en la fase 1, es una reacción local, es una respuesta inflamatoria local, no hay mayor inconveniente. Generalmente el objetivo en este momento es limitar el daño y tenemos que tomar en cuenta que muchas veces hay la autolimitación del cuerpo, es decir, el mismo cuerpo empieza a delimitar la enfermedad para que no se expanda a otros órganos o a otras partes del cuerpo. Si hay un trauma, rápidamente tomar las medidas para conservar el tejido y promover el crecimiento de tejido sano.
eliminar el material antigénico si ya tenemos problemas con la formación de fibrina o cierto material infeccioso. Y en esta fase 1 tenemos la liberación de citoquinas como la IL-4, IL-10, IL-11 y IL-13 y el factor de crecimiento tipo alfa. Normalmente nosotros tenemos que tomar en cuenta, esta es la fase adecuada en la que nosotros, si entramos con ozono, vamos a determinar una respuesta espectacular para el paciente. Es una respuesta proinflamatoria local en la cual el ozono se vuelve el artista principal de la película. Pero no olvidemos que toda la vida solo el ozono puede darnos maravillosa experiencia. Pero tenemos que tomar en cuenta que el paciente necesita medidas coadyuvantes que nunca debemos dejar de lado. Cuando se pasa este estadio, ya tenemos una respuesta inflamatoria inicial, sistémica inicial. Ya dice que hay una respuesta más allá del microambiente inicial, es decir, hay un trauma sobre el miembro inferior. Normalmente ese trauma va en una segunda instancia y va a producir la reacción ganglionar uh, en el lugar más temprano, que puede ser la ingle. Va a haber una reacción rápida de respuesta. Hay una repercusión sistémica, que hay liberación de mediadores inflamatorios a la circulación. La parte de las citoquinas ya se liberaron. Hay un reclutamiento y activación de polimorfos nucleares, es decir, si hay una lesión, el estrés mismo hace que tengamos células polimorfonucleares para que éstas puedan ir adecuando la defensa que nosotros necesitamos. Hay un atrapamiento plaquetario en la microcirculación y este es el momento en que tenemos que tomar en cuenta. Muchas patologías van unidas con alteración. En el caso del dengue, por ejemplo, en el cual ya empezamos a tener una reacción plaquetaria que en los números de los hemogramas puede aparentar estar normal, pero ya tenemos problemas en la microcirculación. Cuando el paciente empieza con un cuadro febril, ya tenemos reacción en la microcirculación. El paciente está empezando a recibir toxinas en la circulación y la primera reacción que va a hacer es producir una vasoconstricción capilar, que esta es la que determina el escalofrío. Nadie aparece con fiebre de 39. La primera reacción es escalofrío y ese es el atrapamiento plaquetario que se da en la microcirculación. Y entonces cuando hay una agresión bacteriana, pasamos a un daño endotelial generalizado, es decir, el paciente empieza a tener probablemente derrame pleural, empieza a tener ascitis, o de acuerdo a la patología que se tenga. ¿Qué síntomas podemos esperar en esta fase 2? Es fiebre, taquicardia, vasodilatación sistémica y la fuga de coloides, por lo que les decía, la formación de líquidos en tercer espacio, que es donde tenemos que estar atentos porque se fuga el líquido, pero también en algún momento vamos a tener un desequilibrio electrolítico y de proteína dentro de la circulación y hay una reacción que lleva al organismo para poder equilibrar todo eso. Cuando pasamos a una etapa severa, ya hemos pasado la etapa leve, moderada y estamos en una severa. En la fase 3 hay una respuesta inflamatoria masiva. Hay una pérdida de equilibrio entre respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Es decir, el daño endotelial se vuelve más grave. Habíamos dicho que proinflamación es cuando el organismo, con la reacción inflamatoria, trata de detener la agresión y esta agresión queda en suspenso. Antiinflamatoria es cuando tenemos la agresión y lo que hacemos es tratar ya de resolver el problema, y es ahí donde nosotros tenemos el cuadro que les conté al comienzo. ¿Por qué una paciente joven en 3 días se produce el óbito? Porque llegó al problema de la reacción antiinflamatoria, una descarga de citoquinas, y la forma de reaccionar fue producir un gel que se produce en la masa pulmonar, en todos los signos pulmonares, que sí o sí van a producir la obstrucción en el intercambio gaseoso y el paciente va a tener problemas y hasta fallecer. Pero esa es la reacción inflamatoria, no es que el virus causó eso, esa es la reacción antiinflamatoria. Si fuera proinflamatoria, quedaría en la fase 1, donde la fiebre, en el caso del COVID, la carraspera, el decaimiento y hasta algunos crépitos o sibilancia en el pulmón que pudieran darse por la reacción que producía el mismo virus en el órgano.
Pero cuando ya tenemos una descarga masiva de líquido en el tercer espacio o una descarga por los polimorfonucleares eh, y las inmunoglobulinas, estas son las que van a producir ya daño directo sobre el organismo. Hay una obstrucción de la microcirculación por fibrina, plaquetas y polimorfonucleares, es a esto a lo que me refería. Hay un aumento de radicales libres permanente y esto es sistémico, estamos hablando de todo el organismo. Ya hay una reacción que se está produciendo de tipo neural o neurológica, metabólica, porque todas las hormonas van a empezar a desequilibrarse para tratar de producir una defensa. Tanto el hígado como la circulación esplácnica va a poder tener una modificación importante y estos son la presencia de radicales libres que van a ir a producir una acidosis metabólica que el paciente va a empezar a tener como consecuencia, eh, ya sea variación importante en la presión arterial, que van a ir a caer la presión arterial y vamos a tener que usar medicina inotrópica para tratar de mantener valores de vida. Entonces, estos aumentos de radicales libres es ahí donde nosotros tenemos que evitar que estos lleguen. Hay aumento de proteasa de los polimorfonucleares y hay microtrombosis vascular y es por eso que la acidosis metabólica se hace más severa, ¿ya? Estas son, hay manifestaciones clínicas por el óxido nítrico, como les dije, puede haber una vasodilatación en algunos de los terrenos corporales y en otros hay vasoconstricción. Y en este momento es cuando se empieza a llegar a la falla orgánica múltiple, es decir, empezamos a tener problemas a nivel hepático, empezamos a tener disminución de la filtración renal, empezamos a tener pacientes que no, ya no es consciente del entorno, por lo tanto hay un daño neurológico y hay un distrés respiratorio, que generalmente es lo que vemos, asociado a una alteración de valores como de la glicemia que empieza a alterarse porque el paciente entra en falla orgánica múltiple, en algunos casos una sepsis muy dañina, ¿no? La fase 4 es la que el paciente, ya tenemos un paciente muy comprometido con una parálisis inmune. ¿Qué significa? Que aquí tenemos el desbordamiento de los glóbulos blancos en el hemograma. Hay una hiperactividad de la respuesta antiinflamatoria, es lo que les decía. Cuando fue proinflamatoria, nuestras citoquinas que se produjeron, estas determinan que la enfermedad quede en un territorio marcado. Pero cuando tenemos una reacción antiinflamatoria, ya tenemos unas respuestas sistémicas que, fíjense que estamos hablando parálisis inmune. ¿Qué significa? Que toda la energía que le damos al organismo no le es suficiente para activar todos los sistemas de defensa. Hay una anergia con susceptibilidad a infecciones. Lo más lógico de esto, la forma más clara de explicarlo es que empieza a haber infecciones sobreagregadas del medio, ¿no? Hay un aumento de la IL-10 y el factor de crecimiento y hay disminución de monocitos. Se está alterando la médula y está empezando a tener problemas en las líneas de defensa. Hay un bloqueo de la actividad de macrófagos por citocinas. Hay un desequilibrio entre células T y B. Hay una menor síntesis de anticuerpos y hay una disfunción de polimorfonucleares. Fíjense que esta parálisis inmune tiene que ver, si el organismo se agarraba el 90% de las calorías de la energía para producir defensa, en este momento no puede usar esas calorías, pero tampoco produce, aun cuando tuviera toda la energía, no logra producir la defensa que el organismo necesita. Y la fase 5 es una resolución del problema. Hay una disfunción orgánica múltiple con elevada mortalidad. Hay una respuesta proinflamatoria persistente con una respuesta antiinflamatoria de la misma magnitud. Es decir, el organismo nunca claudicó para tratar de defender y defiende de los dos lados, tratando de detener la enfermedad y tratando de resolver la enfermedad. Generalmente pueden presentarse cuadros de autorregulación orgánica, factores genéticos y la intensidad de la lesión o etiología. Aquí quiero llegar un momento. Este es el momento en que el paciente puede empezar a recuperar o termina de hundirse. Aquí es cuando nosotros médicos tenemos que estar alertas para entender de que tenemos una misión en la vida, pero que en algún momento esto se nos puede escapar. Y es el momento en que tomamos medidas y podemos corregir y seguir dando batalla a la enfermedad. Es importante frenar la lesión en casos como necrosis, abscesos encapsulados. Es decir,
Muchos de estos cuadros de sepsis se da porque el paciente ha tenido un absceso que no ha sido determinado a tiempo. Eh, en mis años de práctica quirúrgica, teníamos los abscesos perianales que a veces llegaban y por el lugar mismo y por la letalidad del tipo de bacterias que teníamos en la región y esa virulencia de la bacteria hacía que el absceso siga los plexos del recto y en vez de salir hacia afuera suban hacia arriba, internándose más en la profundidad del organismo. Y cuando se determinaba que el paciente tenía eso, muchas veces era tarde. ¿Por qué? Porque a pesar de drenar ese absceso, ya había causado daños importantes en el organismo. Ahora, por eso es importante determinar la lesión, buscar la necrosis, buscar abscesos encapsulados, estar pendiente para hacer la reanimación cardiorrespiratoria. ¿En base a qué? Medicinas sinotrópicas, líquidos, vigilar la función renal, vigilar la función hepática, vigilar la función hematológica, ya que en este momento vamos a tener también alteración. Se altera el hígado y empezamos a tener problemas de la coagulación y empezamos a tener otro tipo de peligro que se cierne aún más sobre el paciente. Los fluidos desde el comienzo son nuestra primera preocupación. Ok, eso es en sí lo que nosotros tenemos que tener, los pasos que nosotros debemos de estar pendientes en dónde está mi paciente para yo saber qué hacer ahora. ¿Cómo lo hago? Puse en esta diapositiva dos líneas que me son muy importantes para trabajar. Ok. En esta línea en la cual estoy manejando el puntero, hablamos de hemograma, función renal, función hepática, electrolitos, calcio, magnesio, fósforo, glicemia, PCR cuantitativa, LDH y ácido úrico. Estos son marcadores. Y cuando pongo función renal y función hepática, no lo hago o sea, los hago desde el comienzo para llegar a un diagnóstico. Pero después tengo que hacer monitoreo. En estos marcadores me da la idea de cómo está mi paciente. ¿Sí? En forma general. Ahora, en la línea de la derecha, tengo pruebas mucho más específicas que ya no son solo marcadores. Algunas son de pronóstico. El caso del dímero D, la procalcitonina, el caso de los cultivos, el caso del tiempo de protrombina, ferritina, y en los pacientes que son diabéticos, la insulinemia y la hemoglobina glicosilada, que son de manejo generalmente de gabinete. No son de manejo en pacientes críticos. Pero sí es importante entender de que todo paciente debe ser visto de forma integral. Es decir, no pensar que solamente es un absceso, sino pensar que el absceso me está produciendo un desequilibrio en todas las áreas. ¿Ok? Ahora, si yo hemos visto las lesiones que pueden darme una respuesta inflamatoria sistémica en el organismo. Por efectos metabólicos, yo tengo una variable, es decir, tengo una respuesta. En la tabla que tengo enfrente, si tengo un aumento en la peroxidación lipídica, es decir, estamos hablando de que aquí los radicales libres están aumentando, es posible que tenga el ácido malón dialdehído aumentado también. Tengo el aumento de síntesis de óxido nítrico y también voy a tener, no solamente en clínica, voy a saber que hay una alteración a nivel de la circulación, pero también voy a tener aumento de nitritos, nitratos y nitrotirosinas. Es decir, ¿en qué me afecta eso? Tengo que estar pendiente y hacer monitoreo diario a mi paciente. Si tengo una disminución de antioxidantes circulantes, ¿por qué? Porque el problema de la reacción inflamatoria hace que yo tenga aumento de radicales libres y que mis antioxidantes naturales que tenga el organismo se hayan agotado y probablemente no se está tomando en cuenta para producir una reposición de los antioxidantes. Entonces empiezo a tener un aumento de ácido úrico, empiezo a tener un aumento en proteínas del grupo de sulfidrilos, empiezo a tener aumento de bilirrubina no conjugada.
perdón, hay una disminución. Hay una disminución del ácido ascórbico, el alfa-tocoferol y los beta-carotenos. Tengo disminución de enzimas antioxidantes, tengo disminución de selenio, zinc, tengo disminución del glutatión y dentro de la respuesta tengo la activación de la xantina oxidasa con una disminución de la xantina N-oxidasa plasmática. ¿Qué me dice todo esto? Me dice que debo de ir en mi trabajo con el paciente. Primera cosa es ir a reponer estos antioxidantes. Debo de tener en cuenta que la síntesis de óxido nítrico, para esto debo quitar la causa. Y para la peroxidación lipídica tengo que ir a oxigenar el organismo. Si cumplo con esto, mi paciente va a empezar a pasar de la etapa 3 probablemente a la 2 y de la 2 a la 1 y probablemente va a ser dado de alta. Porque estoy caminando en retroceso al daño que ha tenido su organismo. Entendemos que hay una infección, vamos a ir ahora desarrollando algunos de los cuadros, como le digo, no voy a desarrollar patologías en sí, solamente que quiero que nos ubiquemos dónde somos útiles con el ozono y dónde podemos nosotros trabajar tranquilos y dónde tenemos que trabajar con cuidado. Primera cosa, entender que un concepto, que una infección, vamos a usar esta definición para tejidos blandos, es el tejido del cuerpo humano que no, primero, un tejido blando es el tejido del cuerpo humano que no sufrió calcificaciones en el desarrollo y generalmente es el tejido que rodea las estructuras óseas, sirven para la corrección, protección y sostén. Pero estos son los más propensos para las infecciones. Y nosotros vamos a ir a tener primero los gérmenes más comunes, los estafilococos, estreptococos, gérmenes meticilinos resistentes. ¿Por qué puse esto? Porque debemos entender que tanto en la parte, digamos, cosmética que se pueda tener, los pacientes van a tener este tipo de bacterias. En la parte de infecciones que generalmente están ligadas a la piel como tejido blando, tenemos lesiones, como les decía, impétigo, que esto es con agua y jabón y el paciente sale normalmente. No es una infección en la que tengamos que tener cuidado o temor. Pero sí, si nos vamos al final de la línea, porque va del impético de lo más leve a lo más difícil, si nos topamos ya con un antrax, una erisipela o una fasciitis necrotizante, entendamos que la urgencia de llegar a cumplir todos los pasos que hemos hablado es importante. Y al comienzo, un impético lo resolvemos solo con ozono, una foliculitis de igual forma. Ya a partir de aquí ya tenemos que tomar precaución de ser coadyuvantes en el tratamiento y cuando hablamos de antrax, erisipela o fasciitis, estamos hablando de un paciente que necesita una terapia mayor que somos los llamados a darle. El ozono puede usarse en los casos muy leves como en los muy graves, solamente que en los muy leves el ozono es el artista y en los graves el ozono viene a ser coadyuvante, es decir, ayuda en el tratamiento. Tenemos algunas experiencias tenemos algunos datos de estudios que vamos a comentarlos al final, que es por eso que el interés que tengo de que todos los que hacemos ozono tengamos en mente que tenemos un arma importantísima, algo que no deja secuelas, algo que podemos utilizar una y mil veces, pero que tenemos que adecuar al paciente nuestro tratamiento. Ahora, en toda infección tenemos que tomar en cuenta algunos datos. Primero, que aun cuando hagamos lo correcto puede haber una evasión de la respuesta inmune. ¿Qué significa? Vamos a tomar el ejemplo del herpes. El herpes tiene una molécula que promueve una degradación del ARN mensajero del huésped. Es decir, los mensajes que puedan llegar a la célula y que de la célula, de la membrana plasmática a la mitocondria o al núcleo para producir la respuesta adecuada, sea formación de inmunoglobulina, sea el aumento de números de células blancas para nuestra defensa, tenemos la necesidad de ese ARN mensajero del huésped. Ahora, este huésped también usa la vía de los interferones. Esta molécula promueve esa degradación, es decir,
se intercepta el mensaje y el paciente queda sin respuesta inmune. Hay una disminución en la capacidad de detectar normalmente este tipo de moléculas y hay, por lo tanto, una menor expresión de moléculas antivirales. Estas moléculas antivirales normalmente van a incrementar lo que para la detención del virus. Si no hay eso, la viabilidad del virus va a ser real y va a aumentar la infección no solamente en el tejido que está, sino en las células adyacentes. Es decir, si nosotros empezamos, el paciente viene y dice, doctor, me han aparecido unas vesículas en la espalda o aquí en el brazo o en la pierna, y vemos vesículas y sospechamos de un herpes zóster, podemos nosotros dar todo el tratamiento que necesita y aún así tenemos que estar pendientes de la respuesta, porque si hay una respuesta inmune, a pesar de lo que hagamos, el paciente puede seguir con la enfermedad. Los estudios recientes han demostrado que los Toll-like receptors, que son agonistas de la molécula poli, pueden proteger frente a una infección viral. Es decir, estos receptores son los que nos van a dar cierto grado de seguridad en todas las defensas que hacemos. Hay una modulación de la apoptosis celular, es decir, hace un momento le dije que cuando estudié medicina me enseñaron a usar los antibióticos, me hablaron de las infecciones, todo muy bien. Pero nosotros ahora en este tiempo nos hemos dado cuenta que hay otros mecanismos que superan ese aprendizaje que tuvimos hace años de solamente usar los antibióticos y esperar. Nosotros sabemos que hay una modulación de células y dentro de las células hay una modulación de apoptosis celular, es decir, para nosotros estar en condiciones tenemos que deshacernos de las células viejas. Mediante la apoptosis nos deshacemos de células infectadas y estas pueden ser de infecciones virales que evitan la diseminación del patógeno. ¿Por qué razón pacientes, es decir, médicos, enfermeras y personal de salud que se pincha con sangre contaminada de SIDA no desarrollan la enfermedad, unos sí y otros no? Es por estos sistemas, es por estos mecanismos en los cuales la enfermedad se hace más viral o el paciente puede sobreponerse a ello. Las moléculas del herpes zóster generalmente pueden llegar a bloquear mecanismos que sean intrínsecos o extrínsecos, es decir, mecanismos que sean de la misma célula o mecanismos que sean del medio para poder llegar a la enfermedad. Ahora, la proteína generalmente interfiere en la función de complemento de la glicoproteína C. ¿Por qué les digo todo esto? Porque normalmente nosotros tenemos que tener en cuenta todo mi organismo está concadenado, está entrelazado. Si yo recibo un golpe en la piel, voy a tener una reacción neurológica que va a activar todos los sistemas para defenderme. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo no tengo mis defensas en orden, probablemente voy a padecer la enfermedad. Y nuestro paciente generalmente de una cosa muy leve puede llegar a una reacción muy grave y podemos perder a un paciente. Hay una interferencia de anticuerpos y células, generalmente la glicoproteína E interfiere en la capacidad efectora del anticuerpo IgG al unirse a las moléculas FC. ¿Qué significa esto? Hemos hablado que podemos tener daño en el ARN mensajero, es decir, significa que yo no voy a mis células no van a producir toda la defensa que necesito. Hay una interferencia en los anticuerpos, es decir, yo no solamente me defiendo con células blancas, sino también con inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son las que nos van a dar la defensa del momento, la defensa más rápida, y esta es la que no normalmente puede quedar bloqueada. Este tipo de virus puede también interferir con la función de las células dendríticas, es decir, estas células que son capaces de identificar células foráneas quedan bloqueadas de por sí, es decir, no pueden reconocer al agente externo para poder atacarlo. Estas células se pueden transformar fenotípicamente y quedar como células T. Esto es parte de la fisiología natural que tenemos, es decir, el acondicionamiento de una célula killer T que puede haber a pasar es decir, a los linfocitos T y generalmente esto es lo que sucede para poder defendernos. Las moléculas comprometidas con la viabilidad de las células dendríticas
generalmente las células pueden secretar citoquinas que permitirían actividades proinflamatorias, es decir, hay citoquinas que nos van a defender adecuadamente, pero hay generalmente la molécula 2 del herpes, generalmente puede promover una activación y replicación del virus desde células infectadas y aumenta la diseminación viral. ¿Qué significa? Que el virus al ingresar a la célula, puede hacer uso de todo el ARN o ADN que necesite y generalmente puede estar bloqueado los mecanismos de reconocimiento y la enfermedad puede pasar, es decir, a órganos ya vecinos. La infección puede pasar a órganos vecinos o puede pasar a órganos a distancia según el tipo de patología. Ok, permítame avanzar un poquito. ¿Cómo se produce una infección? Vamos a usar el ejemplo de la hepatitis para poder entender cómo una infección en el hígado nos puede determinar la aparición de un cuadro de diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué un paciente que entra fracturado sin haber sido diabético, 48 horas después empieza a subir su azúcar de forma tal que podemos catalogarlo como una diabetes porque tenemos que empezar a usar insulina para corrección dentro del paciente que estamos teniendo? Generalmente las enfermedades hepáticas crónicas presentan prevalencia en la homeostasis de la glucosa. Fíjense, esto me interesa mucho que fijemos. Si un paciente tiene una infección, debemos de monitorear todos los valores metabólicos porque la infección va a desestabilizar, no porque esté produciendo la enfermedad en sí, sino porque hay una reacción proinflamatoria o antiinflamatoria que va a desestabilizar todos los órganos y puede entrar esto en falla en algún momento. Cuando nosotros hablamos que un paciente está con glucosa alta sin haber sido diabético, estamos hablando que hay una falla en las células beta del páncreas, estamos hablando que hay una prevalencia de la enfermedad que está alterando el metabolismo hepático y por lo tanto vamos a tener niveles elevados de glucosa. Estas alteraciones metabólicas pueden darse por intolerancia al hidrato de carbono o por una resistencia a la insulina que el paciente empieza a presentar. Como proceso final, tenemos la presentación de diabetes mellitus tipo 2. Fíjense, estábamos hablando de una enfermedad hepática crónica y terminamos hablando con un cuadro de diabetes mellitus tipo 2 en un mismo paciente. Entonces, hay enfermedades, generalmente las hepatitis tipo B, tipo C, nos llevan fácilmente a este cuadro. Pero hay cuadros en los cuales el paciente ha tenido un traumatismo cráneoencefálico y con seguridad vamos a tener la misma secuencia, una alteración hepática con alteración del nivel de glucosa. A nosotros que hacemos ozono, en cómo podríamos nosotros ayudar en este paciente? Vamos a llegar a un cuadro que les quiero mostrar y por lo tanto, es decir, estamos en una situación de privilegio para entender que podemos hacer mucho por el paciente. Hay una etapa de prevalencia en la que podemos iniciar ozonoterapia, además de la medicación habitual para el paciente y según el estado fisiopatológico de la enfermedad. Generalmente tenemos un efecto después que hacemos esto y es control de las citoquinas que involucran en el daño hepático. Miren, nosotros no estamos yendo a corregir la azúcar en sí. Lo que estamos yendo es a detener la liberación, esa tormenta de citoquinas que hablamos al comienzo. Por eso empecé el tema de esa forma, porque es importante entender que nosotros vamos a trabajar en los casos que usemos la ozonoterapia, estamos yendo a corregir la homeostasis del paciente. Estamos yendo a controlar las citoquinas y generalmente controlamos primero las antiinflamatorias tratando de ponerlas en los niveles adecuados. Lastimosamente, creo que es en Bolivia. No tenemos laboratorios que nos puedan dosificar. Según sé, algunos laboratorios en España lo hacen. En Latinoamérica desconozco, no sé la realidad en otros países, pero entiendo que son laboratorios que tienen un costo muy elevado todavía y que no es del uso diario del paciente. Si nosotros usamos para entender la patogenia de una enfermedad, el ejemplo del dengue, normalmente el dengue clásico es asintomático. Este estaría en la fase 1.
hay un periodo de incubación largo en el cual el paciente no sabe que tiene algo, siente que está cada día más delicado, más cansado, que el organismo reacciona más lento, pero no sabe qué. Entra la fase 2 donde tenemos fiebre, escalofríos, mialgia, artralgia. No hay una artritis detectable, pero el paciente siente dolor osteomuscular en las articulaciones, pero ya empieza a tener anorexia, empieza a tener náuseas, cefalea, fotofobia y dolor retroorbitario. Este es el momento en que debemos entrar ozonoterapia e hidratación. Fíjense que estamos hablando no de pacientes que vienen a quejarse de dolor, estamos hablando de un paciente que tiene dengue y que estamos obligados a ir al diagnóstico de dengue y vamos a usar la ozonoterapia en pacientes que tienen como si fuera una fibromialgia, vamos a usar un esquema con ozono, pero que no podemos ir solos, tenemos que ir acompañados de hidratación porque el paciente se está desequilibrando. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta ese parámetro para poder llegar al paciente adecuadamente, tenemos que tener en cuenta que hay un daño celular por acción directa del virus, es decir, toda patología tiene una acción directa y va a apoptosis, necrosis y una reacción cruzada contra proteínas de la coagulación. Este es el camino que sigue. Pero las citoquinas, algo que no vemos, nosotros tenemos los, el factor de necrosis tisular, los interferones, las citoquinas, que son liberadas por monocitos y linfocitos, porque están tratando de defenderse, pero esto ya es antiinflamatorio. Hay una proliferación policlonal de células beta y esta está inducida con la infección del dengue. Fíjense, hay una respuesta anormal de la inmunidad. Quiero llegar a esto y después tengo un par de diapositivas para que podamos ir terminando. ¿Cuáles son los efectos biológicos? ¿Dónde entramos en todo esto que hemos hablado? ¿Dónde entramos los que hacemos ozono en todo esto que hemos hablado? Tenemos que tener en cuenta que el ozono primero combate el estrés oxidativo, es decir, eleva los antioxidantes enzimáticos. Habíamos hablado que algunas patologías nos consumen los antioxidantes. Ok, con el ozono nosotros empezamos a restablecer los depósitos de antioxidantes. Tenemos un efecto analgésico y antiinflamatorio, es decir, nosotros tenemos una liberación de autocoides que van a hacer que las respuestas sean más adecuadas para el organismo. Tenemos un regulador metabólico que actúa directamente sobre el colesterol, ácido úrico y la glucosa. Fíjense, nosotros tenemos la obligación de tener todo este parámetro. ¿Por qué? Porque el que usa ozono tiene que saber que, es decir, no es solamente ponerle al suero el ozono, sino cuándo usar un fisiológico, cuándo usar un glucosado, porque el paciente va a tener desequilibrio en los niveles de azúcar y eso es importante. Es un germicida y tenemos que ver porque oxida bacterias, virus, son los parásitos y cualquier germen patógeno. No lo destruye en la primera dosis. Esa es la otra. Normalmente con un antibiótico empezamos a tener mejoría al tercer día. Con el ozono, haciendo sesiones seguidas, podemos tener una respuesta, pero que va a ir siendo progresivamente evaluada, es decir, podemos medirla, pero no necesariamente tenemos la respuesta rápida como el antibiótico, pero sí es más segura. Tenemos un modulador inmunológico, habíamos hablado de que la enfermedad desata una tormenta en todos los sistemas y entonces hay una respuesta para ayudar a equilibrar la respuesta del sistema inmune cuando ésta se altera. Y tenemos mejora el metabolismo del oxígeno por las propiedades reológicas que tiene el ozono, hace que el glóbulo rojo pueda llegar donde no estaba llegando en esa vasoconstricción capilar, pueda llegar y liberar el oxígeno que el organismo está necesitando. Entonces, esas propiedades nos dan lo siguiente. Primero, esta pirámide en la base es lo que nosotros hacemos a diario, automoterapia suero-ozonizados. En un nivel superior hacemos infiltración de ozono. Lo que estamos viendo ahora, pacientes que necesitan ozono rectal, que la respuesta es mucho mayor y es mejor. Hay las aplicaciones dérmicas y la bota de ozonoterapia que están en el mismo nivel, que son casi específicas para algunos pacientes. Ahora, tengo dos diapositivas. Una habla de lo que nos ayuda el ozono en la prevención de sepsis y es lo siguiente. Hay estudios que ya se realizaron en la cual un paciente en sepsis, en unidad de terapias intensivas,
fueron evaluados comparándolos con pacientes sin ozono. Pacientes con ozonoterapia pasaron un tiempo más corto de estadía con ventilación respiratoria asistida. No hubo infecciones importantes y fue fácil resolución con los antibióticos de uso regular de las terapias. Las dosis de ozono que se usaron fueron 12 microgramos, miligramos ml diarios y hubo un recuento leucocitario que llegó de 9.000 a 14.000. Mientras que el ozono, a pacientes sin ozonoterapia, la infección respiratoria fue severa, el distrés fue mayor, el recuento leucocitario sobrepasó los 15.000, la gasometría tuvo mayor descompensación en la presión arterial de oxígeno, la FiO2 en el rango del 85 al 100% se tuvo que usar, mientras que en los pacientes con ozonoterapia la FiO2 fue menor. Pacientes con osteomielitis de igual forma, habíamos hablado que el ozono tiene acción directa y produce daño a la bacteria, virus o parásito. En caso de osteomielitis, pacientes tratados coadyuvantemente con ozono y antibiótico, con el ozono local y sistémico, los resultados fueron alentadores. 73% de los pacientes tuvieron mejoría mucho más rápida que los que fueron tratados sin ozono. Menor dolor, menor cuadros de anemia concomitante. No olvidemos que una infección, habíamos hablado que empieza a producir alteración metabólica, pero también produce alteración metabólica. Esto es algo que ya está aceptado y que es lo que se está hablando. Y es el punto en el cual ya debemos fijar nuestra mente que cuando hablamos de inflamación, los términos adecuados debería ser hablar de inflamasomas. Normalmente cuando tenemos los inflamasomas, aquí tengo en el lado izquierdo, son 4 y de los 4 los 2 primeros son los más severos. Ahí están las moléculas en las cuales empieza a producir toda la cascada. Hay una activación de la caspasa 1, que son citoquinas. Esta caspasa es una enzima que madura la liberación de ProIL-1B y ProIL-18, que estas son netamente inflamatorias y de una acción mucho más severa. Hay un control génico para evitar enfermedades inmunes metabólicas degenerativas cuando bloqueamos esta caspasa. Y hay una modulación de poliformismos. Generalmente hay ubiquitinación, regulación redox. Hay una contracción de concentración de ATP que puede llegar a ser mayor cuando llegamos a cumplir este objetivo. Hay una señalización paracrina que generalmente son las citoquinas que nos van a ir a producir efecto cuando usamos la reacción proinflamatoria. Y tenemos que entender que hay una metilación como proceso de expresión del microARN. Vamos a dejar de compartir. Ok. Esa metilación es el objetivo básico al que debemos llegar. Debemos llegar por varias razones. Primero, la metilación es el proceso químico que nosotros necesitamos porque es el más adecuado para la célula. Para los procesos redox debemos llegar a producir la metilación. Toda la medicación que se llega a absorber hasta más del 90%, generalmente son aquellas que nos dicen metil. Es parte del proceso de metilación que va más adecuado con la célula. Tal vez para terminar, y esto es importante, tenemos un espectro muy grande de trabajar con el ozono. Ese espectro es el que nos da la facilidad de saber en qué momento entramos y cómo entramos, es decir, entramos como tratamiento principal o entramos como tratamiento coadyuvante. Si es coadyuvante, tenemos que estar en condiciones de tener un equipo de apoyo o saber manejar toda la medicación que el paciente necesita. Entendamos que cuando entra un síndrome infeccioso, el paciente se desequilibra en todos los sistemas, no solamente en la infección en el intestino, sino todos los sistemas. Y por eso es importante que tengamos la conciencia que no hay cuadro fácil, pero sí hay acción rápida. Tal vez con eso terminar con ese pensamiento de que tenemos la obligación de abrir todo el abanico para poder hacer un buen trabajo. Quedo a disposición de si hay algunas preguntas. Bueno, doctor, nuevamente muchas gracias.
tus presentaciones, como siempre, nos dejan muy complacidos. Por el momento no hay ninguna pregunta. Eh, no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta a hacerle al doctor. La doctora Nuria, que lo felicita por la presentación, como Gracias. siempre. De todas formas, Doc, o sea, ya tenemos un grupo, ¿no? Perfecto. Donde estamos muchos los que quieran participar e integrarse al grupo, o sea, pueden inscribirnos y ahí los agregaríamos y de ahí pueden salir las preguntas. Sí, El con doctor gusto, en lo Grady, que podamos hay salir. una pregunta, doctor. El doctor Grady nos preguntas, ¿tratamiento para hipertensos habría alguna contraindicación? Ah, ya, vamos a explicar lo siguiente. Eh, hay ciertas, debemos manejar también cantidades que podemos darle al paciente. Pacientes que tienen hipertensión, debemos ser cautos de ir con volumen bajo, concentración regular de ozono de acuerdo a la patología, y esto daría que el paciente pueda, nos daría una idea de si el paciente puede resistir el tratamiento. Pero sería ese el camino a seguir. No podemos decir si eso no es, ¿no? Yo no he tenido problemas con pacientes hipertensos, pero no puedo ponerlo por escrito porque sería inconsciente. Lo que yo quiero dejar en la idea de esta noche es la siguiente. Todo paciente tiene que ser estudiado. Tiene que ser estudiado. No, no, no. ah, Muchas veces llegan y dicen, yo sé que el ozono es bueno, que quiero hacerme ozono. Perfecto. Es bueno, es decir, no necesita estar, como decimos aquí, no necesita estar boqueando para que le hagamos ozono porque aún en un estado de normalidad, el hecho de trabajar oxigenando, el hecho de trabajar regularizando todo el eje hormonal, el hecho de ponerle eh, más o menos así, de oxigenar el organismo, ya le estamos haciendo un favor para poder revitalizar. Ni qué decir por eliminar los radicales libres, regularizar la liberación de citoquinas, que eso es algo excepcional en este momento. Bueno, Doc, o sea, sí han salido muchas felicitaciones, como siempre. Gracias. Varios doctores que sí también quieren integrarse en el grupo, que los agregaremos. Hoy en el transcurso de la noche, mañana los agregaremos. El doctor Carlos Valdés, que nos comenta si podría dar este tipo de charlas más frecuentes. Bueno, ya con el doctor tenemos un compromiso que aproximadamente una vez al mes, cada 35 días, tenemos una charla con el doctor. Así que igual estaremos subiendo a nuestra página las fechas para que puedan estar presentes, ¿no? Y poder deleitarse con las presentaciones del doctor. Eh, Eso, muchos interesados que agregaremos hasta al grupo en breve, así que con eso no hay problema. Ahorita mismo lo vamos a empezar a Presto agregar. siempre para... Y ahí ya alguna duda, pregunta que tengan, de igual manera pueden preguntar en el grupo. También con el tema de los equipos, ¿no? Que contamos en Optonext. También cualquier consulta, duda que tengan, igual podemos, pueden hacerlo mediante el grupo en el que están. Entonces, Doc, estaremos unos minutos más Sí, para poder, tener nuevos colegas del área que quieren entrar en el grupo. perfecto.
De igual manera, se pueden contactar con la persona que los agregó, porque tenemos de varios países, con la persona que los agregó, o sea, que les envió la invitación el link del webinar. También se pueden contactar con la persona para que los agregue al grupo, ya sea Perú, Brasil, Bolivia. Cualquier persona de Altonex lo puede agregar al grupo sin ningún problema. El doctor Carlos igual nos pregunta si el cuidado en el tratamiento con pacientes con hipo e hipertiroidismo. Ya. Tuviéramos que tener en cuenta primero la valoración de las causas de hipotiroidismo. O sea, normalmente el ozono no hay ningún inconveniente. Pacientes que hacen un síndrome infeccioso de cualquier etiología normalmente van a tener alteraciones porque el eje hipotalámico va a alterarse. Hemos hablado de que hay una respuesta endocrina también cuando hay una agresión sistémica. Eh, de acuerdo al laboratorio que tengamos de referencia, primero hay que pedir los niveles en los cuales estamos hablando de hipotiroidismo. Y segundo, de acuerdo a la causa, podemos hacer el tratamiento, no habría mayor inconveniente. El doctor Gary Doc pregunta de nuevo, para procesos inflamatorios como artrosis y artritis por infiltración, ¿tendríamos buenos resultados? Excelentes. En sí, el ozono, lo voy a poner en un léxico más fácil. El ozono, al detener la liberación de citoquinas, está deteniendo la inflamación. La artrosis es una degeneración del tejido, no olvidemos eso. La artrosis es la deformación es decir, de la masa ósea y del colágeno en sí mismo que lo reviste. Okay. Ahora, cuando nosotros hacemos ozonoterapia, vamos a ir primero a corregir esa inflamación. Al quitar la inflamación, vamos a quitar la reacción de engrosamiento de la cápsula que hay en las epífisis óseas. Cuando se quita esa inflamación, puede llegar a remodelarse parte de esa cápsula. Tengo experiencias muy bonitas en las cuales recuerdo hay una paciente en la que no podía el dedo meñique por la artrosis que tenía y por la artritis deformante, al cerrar el puño, el dedito se le metía entre los dedos y no le dejaba hacer. Hicimos el tratamiento. Al cabo de más o menos la mitad del tratamiento, ella espera a la hija extendiéndole la mano y le decía, mira, le decía, mira, mira, le decía. Y la hija que le veía y veía y veía hasta que al final se dio cuenta que ya podía cerrar la mano sin ningún inconveniente porque la articulación del dedo se había remodelado, había disminuido el volumen y le permitía ya al dedo movilizarse en los ángulos correctos. Entonces, sí hay buenos resultados. Doc, y la última pregunta ya para terminar. El doctor Carlos Valdés, en pacientes con insuficiencia venosa en miembros inferiores que originan una dermatitis ocre, ¿qué utilizan? ¿Concentraciones bajas o altas de inicio? Hay un tema que vamos a dar, o sea, yo les sugiero, no veamos la concentración del ozono de moverla, porque no es conveniente, ya hay una concentración establecida. Cuando hablemos de las patologías que vamos a ir hablando, estas son las que nos van a ir permitiendo hacer. Lo que sí puede darse que uno pueda hacer el número de sesiones de ozono, puedan variar de acuerdo a la respuesta del paciente. Pero sí, evidentemente, en procesos de sistema venoso periférico hay muy buena respuesta, pero es un poco lo que tenemos que trabajar cuando explicamos al paciente. Todos estamos acostumbrados a tomar una tableta y que nos pase el dolor. El ozono no es una tableta. Quita la inflamación y disminuirá dolor muchas veces desde el inicio, pero muchas veces hay que esperar la segunda o tercera. Pero los efectos que el ozono tiene en ventaja al tratamiento convencional
es que va a quitar la causa inflamatoria, por lo tanto, la remisión de la enfermedad será verdadera, porque no estaremos encubriendo los síntomas, sino resolviendo la enfermedad. Bueno, Doc, nuevamente muy agradecido por la presentación. Ah, Gracias. hay otra pregunta ya, la última La pregunta, Doc. última. Eh, Ahora, en automoterapia menor, ¿cada cuánto es preferible realizarlo? Y para arañas vasculares, ¿nos puede servir? Las arañas vasculares son problemas venosos, o sea, es otra cara de la insuficiencia venosa, lo mismo que le dije al colega anterior. Y la otra pregunta es, en la automoterapia menor, cada cuánto se puede hacer? En realidad, si somos serios en el trabajo, vamos a determinar primero el diagnóstico. De acuerdo al diagnóstico y la gravedad del paciente, vamos a ver cuánto tiempo es el que vamos a necesitar y con qué frecuencia podemos hacer. Es decir, en la etapa de COVID se podía hacer cada 24, cada 48, cada 72 horas, de acuerdo a la respuesta del paciente, pero había pacientes críticos en los cuales había que hacerlo cada 24 horas, porque no podía esperar a las 48, es decir, lo crítico demandaba el número de sesiones. En sí, eso es lo que debemos tener en cuenta. Es decir, hacer un buen diagnóstico y una valoración en dónde estamos de las 5 fases que hemos explicado. ¿Dónde estamos? Porque eso va a determinar el número de dosis, la frecuencia e inclusive, como dije, vamos a hacer con los artistas principales o vamos a coadyuvar el tratamiento. Un paciente que está con sepsis en terapia y nos abren la puerta para entrar, vamos a coadyuvar el tratamiento. No vamos a ser los artistas principales. El paciente va a seguir con todo el esquema que la terapia decida seguir. Pero si el paciente viene con una faringitis purulenta que no necesita nada más y él quiere que paciente que tiene problemas por una gastritis que no puede tomar antibiótico o que se olvida o que no quiere tomarlo, entonces el ozono va a ser la estrella, porque en 24 48 horas vamos a empezar a resolver su problema. Pero el problema es saber por qué estamos dando y de acuerdo a eso vamos a ver cuántas veces necesitamos dar. Ok, Perfecto, Doc. Muchas gracias nuevamente. gracias a todos por... Todas las preguntas que le queden a los colegas, por favor, sin ningún problema pueden ponerle en el grupo. El doctor se encuentra en el grupo y otros colegas más, ¿no? Que también estamos, que podemos dar nuestro criterio y responder a las preguntas. Correctamente. Doc, muchas gracias y nos vemos Gracias. dentro de poco nuevamente. Ok, buenas noches, gracias. Estamos en la próxima reunión. Hasta luego. Hasta luego.